Siempre fui un hombre que no podía aceptar la incertidumbre. Desde que tengo memoria, mi mente era un enjambre de preguntas que nadie podía responder. No sobre religión, ni sobre la existencia del alma, sino algo mucho más profundo. Algo así como una lógica que sostiene la realidad misma. Mientras otros niños soñaban con ser astronautas o futbolistas, yo desarmaba relojes, radios y cualquier aparato que cayera en mis manos. Quería entender cómo funcionaban las cosas desde adentro, convencido de que si lograba descifrar los engranajes invisibles que movían el mundo, tal vez podría encontrar una verdad oculta, una que el resto de la humanidad parecía ignorar. Me convertí en ingeniero no por vocación, sino por necesidad. Arreglar máquinas me daba la ilusión de tener control sobre algo, aunque fuera el simple mundo físico. Pero a medida que profundizaba en la ciencia, más me obsesionaba con la idea de que nuestra realidad era incompleta, vacía, como una simulación que oculta un propósito desconocido. Cuando me ofrecieron un puesto en la NASA, no lo dudé ni un segundo. Sabía que las respuestas que buscaba no estaban en la Tierra, sino allá afuera, en el frío infinito del cosmos. El 2 de enero de 2023 llegó la oportunidad que cambiaría mi vida. Esa mañana, la atmósfera en la base era distinta, cargada de una tensión eléctrica que hacía que el aire vibrara. Mi colega Adam, con una sonrisa nerviosa, me llevó a una sala de control restringida. «No deberíamos estar aquí», susurró, pero en sus ojos brillaba la misma curiosidad que me había consumido toda la vida. En la pantalla vi los datos que destrozaron mi comprensión de la realidad. Una anomalía en el borde de nuestra galaxia. La llamaban el ojo de Harriet, una grieta en el tejido del universo que no obedecía a ninguna ley conocida de la física. Pero lo que me heló la sangre no fue la anomalía en sí, sino las señales que provenían de su interior, frecuencias incomprensibles, como un susurro ancestral que había estado resonando desde el otro lado del cosmos, esperando que alguien lo escuchara. Algo, o alguien, estaba respondiendo desde el otro lado. En ese instante, lo entendí. La realidad no estaba rota. Estaba siendo observada. Yo había sido llamado para cruzar la puerta prohibida. Cuando me uní a la misión de M50, sabía que estábamos jugando con lo desconocido, pero nunca imaginé que estaríamos abriendo una puerta que jamás debimos tocar. Nuestra nave, diseñada con tecnología furtiva, se deslizó por el vacío estelar durante días, atravesando la negrura infinita del cosmos. Desde la ventana de observación, el ojo de Harriet se expandía ante nosotros, una grieta en el tejido del universo, pulsante y oscura, como una herida abierta en la realidad misma. El ambiente dentro del DM-50 era tenso. Los miembros de la tripulación hablaban en susurros, como si temieran que algo del otro lado pudiera escucharnos. Finalmente, lanzamos las 3 sondas no tripuladas hacia la anomalía. Una a una, las vimos desaparecer en el abismo, como si el propio espacio las devorara. Esperamos la transmisión de datos, minutos que se sintieron eternos, pero lo único que recibimos fueron frecuencias distorsionadas, susurros y algo que sonaba casi como un canto fúnebre proveniente del otro lado. «Esto no está bien», murmuró uno de los técnicos. Entonces, sin previo aviso, una fuerza invisible nos atrapó. El DM-50 fue arrastrado hacia el ojo de Harriet, como si una mano colosal nos sujetara desde las profundidades del universo muerto. La luz de las estrellas se extinguió. Cuando emergimos al otro lado, la realidad era un caos absoluto. Planetas partidos por la mitad flotaban en un océano de escombros cósmicos. Fragmentos de lunas colisionaban entre sí, generando chispas que ardían momentáneamente antes de ser consumidas por la oscuridad. Una estrella moribunda brillaba débilmente en el horizonte, como una vela a punto de apagarse.
Pero nada de eso fue lo peor. En la distancia, entre las sombras del colapso universal, dos ojos gigantescos, rojos como fuego, nos observaban. Eran como dos soles oscuros, brillando con un resplandor maligno, fijos en nuestra frágil nave. «Nos ha visto», susurró el doctor. Jacobs, con una mezcla de fascinación y terror. Fue entonces cuando entendí la verdad que Jacobs había ocultado. Él había estado comunicándose con algo dentro del ojo de Harriet desde antes de la misión. Había enviado señales, esperando una respuesta, y ahora esa cosa había respondido. Mientras flotábamos en ese espacio agonizante, vi cómo los tentáculos oscuros de esa entidad comenzaban a extenderse desde las sombras, moviéndose lentamente hacia nosotros. La nave entera tembló y una presión invisible aplastó nuestros cuerpos, como si la realidad misma intentara expulsarnos. «Esto no es un universo muerto», dijo la doctora Farrow con la voz quebrada. «Es un cadáver, y algo antiguo todavía se alimenta de él. La criatura, ese dios olvidado que habitaba en el colapso, nos había sentido, y ahora éramos parte de su juego». El DM-50 comenzó a ser arrastrado hacia la oscuridad. Corrí hacia los controles de emergencia, intentando activar los propulsores. Pero Jacobs simplemente se quedó allí, de pie frente a la ventana, con una sonrisa perturbadora en su rostro. «Lo logré», murmuró. «Harriet, ya puedo verte». Fue en ese instante que comprendí la verdad más oscura. La misión nunca fue científica. Jacobs no buscaba analizar la anomalía. Él quería abrir una puerta. Quería entrar en contacto con la conciencia que habitaba al otro lado. Y ahora todos pagaríamos por su arrogancia. Mientras intentábamos escapar, la nave comenzó a temblar violentamente. De la oscuridad surgieron enormes tentáculos negros, como dedos divinos, extendiéndose hacia nosotros. «Me prometiste que la vería», gimió Jacobs, hablando con esa cosa que habitaba en el abismo. «Ella está donde todas las cosas muertas descansan. Ven, te mostraré». La voz resonó en mi cabeza, fría y antigua, como si el universo mismo hablara. Jacobs se dejó arrastrar por una sombra que atravesó la coraza de la nave, desapareciendo sin dejar rastro. El capitán activó los propulsores a máxima potencia, dirigiéndonos hacia la anomalía que aún permanecía abierta. Detrás de nosotros, la criatura gigante rugió, y las galaxias colapsadas comenzaron a converger hacia nosotros. El DM-50 emergió del ojo de Harriet con un estallido de luz, como si el universo mismo nos escupiera de regreso a nuestra realidad. Durante unos segundos, el silencio en la nave fue absoluto. La tripulación, exhausta y en shock, apenas podía procesar lo que acababa de suceder. Me acerqué a la ventana de observación y vi cómo la anomalía comenzaba a cerrarse, como una herida en el tejido del cosmos que lentamente sanaba. Pero justo antes de que el ojo de Harriet desapareciera por completo, un tentáculo negro, viscoso y etéreo, se deslizó tras nosotros, colándose en nuestro universo. Nadie más lo notó. O quizás nadie quiso aceptarlo. La NASA selló todos los informes sobre la misión. Oficialmente, nunca viajamos al ojo de Harriet, ni cruzamos a otro universo. El Dr. Jacobs, quien voluntariamente se entregó a esa cosa, fue catalogado como desaparecido en acción. La doctora Farrow enfrenta un juicio por violar protocolos internacionales, aunque todos sabemos que la verdadera culpa recae en algo mucho más antiguo y oscuro que la humanidad misma. Yo intento seguir con mi vida, pero desde que regresé, todo se siente diferente. La luz del sol parece más fría. Las sombras en las esquinas de mi habitación parecen alargarse demasiado. Y por las noches, cuando intento dormir, siento una presencia que se arrastra en la oscuridad. A veces, despierto en medio de la noche, con la sensación de que algo está parado al pie de mi cama, observándome.
Otras veces, escucho susurros en una lengua incomprensible, como si vinieran de un rincón lejano de mi mente. Sé que esa cosa, esa entidad que habitaba en el fin del cosmos, nos siguió a casa. Y lo peor de todo, no vino solo.